Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tengo un chisme jugoso. Un secreto, un bombazo, una bomba nuclear de chismes turcos que les va a dejar boquiabiertos. Y es que, como el título lo indica, vamos a hablar de un secreto impactante sobre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, la pareja dorada de la televisión turca. Dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Y este secreto, amigos, es algo que nadie, pero nadie, te había contado, o al menos, no de esta manera. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para ser testigos de la verdad detrás de los titulares. Pero antes de que empecemos a desvelar este secreto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad increíble, y les gustan los chismes, las noticias del mundo del espectáculo y los secretos jugosos de los famosos, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y siempre estarán al día con las últimas novedades. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el misterio. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, ¿recuerdan cuando protagonizaron Medcezir? ¡Qué pareja! Química a raudales, miradas que lo decían todo, y una complicidad que traspasaba la pantalla. Fueron y siguen siendo una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su historia de amor en la ficción, Yaman y Mira, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y claro, la pregunta era inevitable, ¿y en la vida real? ¿Había algo más que amistad entre estos dos? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es un poco más complicada que un simple sí o no. Durante mucho tiempo, los rumores de romance entre Altay y Serine fueron constantes. Se les veía juntos, se les fotografiaba en eventos, se hablaba de cenas románticas. Y la prensa no paraba de alimentarlos. Las revistas, los programas de televisión, todos especulaban sobre una posible relación. Y aunque ellos nunca confirmaron abiertamente nada, la tensión y la cercanía entre ellos eran innegables. Pero, ¿cuál es el secreto impactante que nadie te ha contado? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo y analizar la dinámica de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo primero que debemos tener en cuenta es la enorme presión a la que están sometidos los actores turcos. La prensa sensacionalista, los fans obsesivos, y la constante necesidad de mantener una imagen impecable, pueden llegar a ser agobiantes. Y esto, amigos, influye directamente en cómo se manejan las relaciones, especialmente las que involucran a dos estrellas de la talla de Altay y Serine. *** El contexto, el mundo de los famosos turcos y sus presiones ***. Para entender la complejidad del secreto que rodea a Altay y Serine, es crucial sumergirnos en el ambiente tóxico y a la vez glamuroso que rodea a las celebridades en Turquía. La industria del entretenimiento turca, conocida por sus dramas románticos y su intensa base de fans en todo el mundo, es un ecosistema que exige una constante vigilancia y una cuidada gestión de la imagen. Los actores turcos como Altay y Serine no son solo intérpretes, son marcas, productos, figuras públicas que deben mantener una imagen perfecta para asegurar su éxito y su lucrativo futuro. La prensa del corazón en Turquía, ávida de titulares sensacionalistas, está siempre al acecho, lista para destapar cualquier escándalo que pueda dañar la imagen de una estrella. Las redes sociales, con sus ejércitos de fans y detractores, amplifican aún más esta presión, creando un ambiente de escrutinio constante. En este contexto, las relaciones personales de los actores se convierten en un terreno minado. Cualquier rumor, cualquier gesto, cualquier fotografía puede ser interpretada y manipulada para crear una narrativa que a veces dista mucho de la realidad. La intimidad se vuelve un lujo difícil de permitirse, y la estrategia se convierte en una necesidad para sobrevivir en este mundo implacable. *** El rumor, una relación secreta o una estrategia bien pensada, ***. La especulación sobre la relación entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya no fue un simple chisme pasajero. Se convirtió en un tema recurrente en la prensa turca, alimentado por la química innegable entre los actores y por sus apariciones públicas juntos. Se les veía en eventos, se les fotografiaba en cenas, y los paparazzi acechaban constantemente en busca de la foto que lo confirmara todo. Sin embargo, lo que realmente resulta intrigante es que a pesar de todos los rumores, nunca hubo una confirmación oficial de la relación. Ni Altay ni Serine se pronunciaron abiertamente sobre el tema, dejando a los fans y a la prensa en un estado de incertidumbre.
Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los intensificó, generando aún más expectación y atención mediática. Aquí es donde entra el secreto que quiero compartir con ustedes, la posibilidad de que la relación entre Aatai y Serrini fuera, en parte, una estrategia bien pensada. Una estrategia diseñada para beneficiar sus carreras y mantenerlos en la cima de la popularidad. *** El juego de la imagen, control o amor, ***. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Aatai y Serrini. Dos jóvenes actores en el apogeo de su éxito con un gran número de fans en Turquía y en el extranjero. Si hubieran confirmado su relación, el impacto mediático habría sido enorme. Sus nombres estarían en todos los medios, las marcas harían cola para contratarlos como imagen, y su popularidad se dispararía aún más. Pero también existirían riesgos. Una ruptura pública, un escándalo amoroso, o cualquier problema en su relación podría dañar su imagen y afectar sus contratos publicitarios. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, la imagen lo es todo. La gestión de la imagen, incluida la vida personal, es fundamental para el éxito y la supervivencia. Según fuentes cercanas, tanto Aatai como Serrini, y sus respectivos equipos de representantes, eran conscientes de estos riesgos y beneficios. La estrategia, entonces, habría consistido en mantener la relación en un limbo, ni confirmarla ni negarla. Jugar con la ambigüedad, alimentar los rumores y generar expectación, sin comprometerse realmente. De esta manera podrían disfrutar de la atención mediática, sin correr el riesgo de una ruptura pública dolorosa. Podrían mantener su imagen de pareja perfecta para atraer a un público más amplio y al mismo tiempo proteger sus carreras de posibles daños. *** La influencia de los contratos publicitarios, un factor clave ***. Otro factor importante a considerar es la influencia de los contratos publicitarios. Aatai y Serrini, como actores de renombre, eran y son imagen de numerosas marcas. Y muchas veces, los contratos incluyen cláusulas que afectan directamente a su vida personal. Por ejemplo, podrían tener prohibido mantener relaciones con personas que no estén aprobadas por la marca, o que puedan dañar su imagen pública. Podrían ser incentivados a mantener una imagen romántica, para atraer a un público más amplio. O podrían tener que mantener un perfil bajo, para evitar cualquier controversia que pueda afectar la reputación de la marca. En este sentido, la ambigüedad en la relación de Aatai y Serrini podría haber sido una forma de cumplir con las exigencias de sus contratos publicitarios. Al no confirmar ni negar su relación, podían mantener una imagen atractiva para las marcas, sin correr el riesgo de incumplir ninguna cláusula. *** El amor en el limbo, una realidad compleja, ***. Pero, ¿qué pasó con el amor? ¿Realmente hubo amor entre ellos? Por supuesto que sí. Sería imposible negar la química, la complicidad y la conexión que tenían. Las miradas, los gestos, las risas, todo hablaba de una conexión especial. Sin embargo, en este caso, el amor se vio influenciado, inevitablemente, por las presiones del mundo del espectáculo. Un amor que tal vez tuvo que ser adaptado, moldeado y gestionado, para sobrevivir en un entorno tan hostil. Es posible que Aatai y Serrini, en algún momento, tuvieran que elegir entre su amor y sus carreras. Y tal vez la estrategia de mantener la relación en un limbo fuera una forma de proteger ambos, su amor y sus sueños profesionales. *** El legado de Yaman y Mira, un recuerdo imborrable ***. Con el tiempo cada uno siguió su camino. Aatai ha tenido otras relaciones, y Serrini también. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y consolidando su posición como estrellas de la televisión turca. Pero la chispa, la magia, el recuerdo de Yaman y Mira, siempre permanecerán en la memoria colectiva de sus fans. La historia de amor en la ficción, que cautivó a millones de personas en todo el mundo, se convirtió en un símbolo de romance y de esperanza. Y la relación entre Aatai y Serrini, con sus secretos y sus misterios, se convirtió en un tema de conversación y de especulación constante. Conclusión, un secreto a voces ***. El secreto impactante de Aatai y Serrini no es solo que hubieran mantenido una relación secreta, sino que esa relación, o la percepción de esa relación, fue cuidadosamente orquestada, en parte para beneficiar sus carreras. Un juego de estrategia, de imagen y de control, que les permitió mantener su éxito y su popularidad, sin arriesgarlo todo.
La historia de Atay y Sereney es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede influir en las relaciones personales. Un mundo donde la imagen lo es todo, y donde la intimidad se convierte en un lujo difícil de permitirse. Pero a pesar de todo, la magia de Yaman y Mira, la conexión entre Atay y Sereney, sigue viva en el corazón de sus fans. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta de lo que pasó entre ellos, podemos intuir que la historia de Atay y Sereney es mucho más compleja de lo que parece. Reflexiones finales, ¿qué opinan ustedes? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció el secreto? ¿Sorprendente? ¿Intrigante? ¿Creen que todo lo que les conté es cierto? ¿Creen que el mundo del espectáculo corrompe las relaciones, o simplemente las expone a presiones adicionales? ¿Creen que Atay y Sereney fueron víctimas de las circunstancias, o que tomaron decisiones estratégicas conscientes? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus especulaciones, y sus pensamientos sobre este tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Investigar y compartir estos secretos con ustedes es algo que me apasiona. Recuerden que este es un espacio para conversar, para debatir y para compartir nuestras pasiones por el mundo del espectáculo turco. Y para terminar, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya vienen más secretos, más chismes y más novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.